Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy nos acompañan Denis Jelisevich, empresario, y Sergei Dorotich, líder de SafePop. Bienvenidos. Muy buenas. Quería invitar a dos personas que apoyan el bienestar y prosperidad de Ucrania, pero cada uno de ellos tiene su propia visión sobre cómo resolver la situación. Pero empecemos con las noticias urgentes de hoy. ¿Qué está pasando hoy? Los ucranianos sobreviven en guerra, haciendo filas por comida y sin servicios básicos como luz, agua o calefacción. Actualmente, la gente sigue debatiendo sobre los allanamientos en la casa de Yulia Timoshenko. ¿De qué habla la gente? Les diré a nuestros invitados. Hoy Denis dice que las viejas élites deben desaparecer, es decir, que no pueden cambiar nuestra economía para mejor. Sergei opina que Yulia puede ayudar a los empresarios individuales a sobrevivir en esta situación y reformar la economía. Entonces, Yulia Volodymyrivna, ¿hoy es un verdadero salvavidas para la economía? ¿O una oportunista política que utiliza la crítica para volver a acercarse al poder? Sí, usted tiene fondos en efectivo con denominación previa de $100. Entonces, ¿puedo enviártelo simplemente a tu teléfono por Signal? ¿O sea, ¿puedes hacerlo ahora mismo o será después de la aprobación? Solo después de la aprobación. Entonces mándenlo por Signal. Lo voy a mandar por Signal. Permítame corregir, señora Tetiana. Creo que Timoshenko representa la realidad ucraniana. ¿Por qué? Por supuesto, yo también quisiera que todas las viejas élites desaparecieran, pero ese es un camino revolucionario que hoy por hoy, cuando Ucrania está en guerra, definitivamente no se puede tomar. Cualquier vacío de poder, incluso uno momentáneo, será aprovechado por nuestro enemigo del este, y sin duda lo hará, y la historia se repetirá en espiral. Ya tuvimos la República Popular de Ucrania, recordamos a Grushevsky, Skoropadsky y a los héroes de Kruti, jóvenes patriotas y románticos que simplemente fueron destruidos. Y ahora, lamentablemente, no se puede de forma revolucionaria. En la historia de varios países, por ejemplo, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, tras la guerra hubo un conflicto congelado. De hecho, esa guerra no ha terminado, solo existe un alto al fuego, sin un acuerdo de paz total. Fueron años muy difíciles, incluso bajo dictadura militar. He hablado con surcoreanos que ni siquiera quisieron regresar de Estados Unidos a Corea del Sur, aunque ahora todo es muy diferente, es un país distinto. Ellos recuerdan esos tiempos difíciles para que nosotros no los vivamos. Para nosotros podría ser peor, una guerra civil con víctimas más terribles. Creemos que tocamos fondo, pero cada día demuestran que se puede caer más bajo. Creo que para salvar a los ucranianos hay que llegar a un acuerdo con el mal menor. Nadie tiene una élite y nadie duda que tanto la clase política como la sociedad están podridas. Observen la busificación, cómo celebran fronteras cerradas y dicen, ¿por qué no estás en el frente? O sea, la sociedad está enferma. Y con esta sociedad enferma, pues es difícil hacer un cambio revolucionario. Por eso hay que usar a los políticos menos manchados, para que en el periodo de transición se cree la posibilidad de que la verdadera semilla sana pueda crecer. En la transmisión anterior mencioné a Denis Jelisevich. Él tiene ambiciones políticas, yo no. Para que él las logre se requiere un periodo de transición. Él lleva mucho tiempo en el extranjero y no puede volver pronto a la política por limitaciones legales. No se puede cambiar la legislación de inmediato. Bueno, yo diría que eso es un riesgo. Por eso creo que evolutivamente, gradualmente se puede hacer, claro, con presión y control. Y no hay santos. Sí, pasemos con Denis. Vamos a ponernos de acuerdo en que cada quien hable aproximadamente al mismo tiempo. Tú da el tiempo, será mejor. Sí, fueron solo 2 o 3 minutos. Recuerdo que dijiste que hará Denis, que tiene ambiciones, ¿qué va a hacer? La pregunta es, ¿qué harán sin un gobierno de transición si llegan al poder sin Yulia Timoshenko, quien es vista como opción para ese órgano? ¿Y quién es ella? ¿Es una saqueadora política o trabaja para el bien de los empresarios? Yulia Timoshenko, un oligarca siempre es un oligarca. Quiero corregir a Sergei, nunca he dicho tener ambiciones políticas evidentes.
Puedo querer tal vez ser presidente, pero aún hay que tomar la decisión de dedicarse a eso. Yo ni siquiera estoy cerca de tomar esa decisión. Puede que desde fuera lo parezca, estoy de acuerdo, pero yo ni siquiera estoy cerca de eso. Sobre Timoshenko. Según entiendo que Sergei lo confirme, Yulia Timoshenko es socia política de Sergei. La verdad no lo sé, escuché el rumor y por eso entiendo su declaración. Desde mi perspectiva, cualquier medida a medias es una sentencia para Ucrania. Ya vivimos esas medias tintas, incluso con esfuerzo, durante y después del Maidán de 2014. Yatsenyuk es algo mejor que Yanukovych, aunque sigue habiendo titubeos. Yulia, por cierto, salió en silla de ruedas, en tacones. ¿En qué terminó todo eso? Terminó en un fracaso. Mientras haya medias tintas, ¿para qué arriesgarse? Las medias tintas no sirven, hay que actuar de manera radical. Todas esas personas que alguna vez estuvieron en el poder, que tuvieron poder en Ucrania, deben ser excluidas de por vida, una lustración de por vida, sin opciones. ¿Por qué de por vida? Porque en tiempos de Yanukovych hicieron una lustración, no recuerdo si por 5 o 10 años, y todos regresaron. Kiper, compadre de Yermak y gobernador de Odessa, jefe de la administración militar, trabajaba tranquilo, creo que incluso con estatus de lustrado. Así está el desorden, por eso no hay nada que discutir aquí. ¿Entienden? Hoy leí que Dubinsky dice que ven a Timoshenko como posible negociadora con Putin, una figura de compromiso. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania está protegida y la lucha contra los globalistas la impacta. Si Yulia Timoshenko es corrupta, lo probará esa oficina. Entonces, resulta que todos están a favor de que ella represente a Ucrania. Yo estoy en contra. Estoy en contra de Zelensky. Estoy en contra de Timoshenko. Estoy en contra de Poroshenko. Estoy en contra de los globalistas. La posición es razonable, también estoy en contra de los globalistas. Definitivamente estoy en contra de Zelensky y de ese desorden que está ocurriendo. Y definitivamente estoy en contra de que los viejos políticos cierren la puerta al futuro. Sin embargo, lo diré una vez más, miren, lo que dicen es correcto, pero están hablando de un camino revolucionario. ¿Y quién lo va a hacer? Es decir, resulta que queda en el vacío. Contamos con que la sociedad genere a alguien, pero hoy en día no hay un desconocido tan promocionado. Porque hay que admitir que Timoshenko, ella es una política de alto nivel, no en cuanto a reconocimiento, sino en cuanto a notoriedad. Contar con alguien que lidere y reformatee toda la legislación, ya que la mayoría requiere cambios y Yelizevich estará de acuerdo conmigo. No vale ni siquiera el basurero donde debería tirarse, porque todo eso ya está establecido. ¿Quién lo hará? Es un camino revolucionario. Puedes apostar todo, pero es arriesgado. Probablemente sería el colapso de Ucrania y de su estatalidad, ya que sin un agresor externo, eso sería posible. El frente se desmorona y Rusia avanzará, como en 1918 a caballo, hasta Leópolis o hasta donde decida, por estos riesgos. Esto es guerra, destrucción y enfrentamientos civiles con muchos grupos armados y formaciones bancarias. Bueno, señor Yelizevich, de eso estamos hablando usted y yo, solo que en diferentes idiomas. Esos armados son matones, bandidos disfrazados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Solo alguna autoridad puede detenerlos. De ninguna manera. Repito, no estoy defendiendo a Timoshenko, ahora realmente somos socios políticos. ¿Por qué? Como movimiento entendemos esto, como tú y yo hemos dicho en transmisiones. El Estado va limpiando el campo empresarial, primero con cajas registradoras, luego con administración electrónica del IVA, después con regulaciones y ahora aplicando el IVA a personas físicas empresarias, considerado el impuesto más corrupto. El que no existe en Estados Unidos y contra el cual tanto tú como yo estamos en contra de manera constante y entendemos que solos no podremos resistir. Antes, entre 19 y 21, yo organizaba y asumía la responsabilidad de las acciones, pero ahora ya no podemos hacer nada. Llevo mucho tiempo registrado como agente del Kremlin. Ahí está la mano de Medvedchuk y otros. Y el que saque a la gente ahora va a poner en peligro a las personas, porque hay un montón de locos que simplemente empezarán a disparar a la gente. Ese riesgo existe. Les ordenan atacar y son unos locos. La escoria que la guerra sacó a la luz. Ahora nos hablan de la guerra hasta el año 2035 y más allá. Por eso apoyo este método pacífico. Es arriesgado, tienes razón. Podría ser otro engaño como lo hicieron Poroshenko y Yatsenyuk. Pero si lo ponemos en la balanza, ¿qué es más valioso? ¿La vida humana o ese riesgo? La revolución fue de dignidad, creada por genios y realizada por románticos e idealistas. Quien se aprovechó fue Poroshenko, es la verdad. Y ahora existe el riesgo de que nos aprovechemos. Antes fue una revolución, pero ahora no hablo de eso. Cuéntenos más del mecanismo.
El mecanismo es así. Ustedes firmaron un memorándum. Firmamos un memorándum con Timoshenko, en el cual ella asume ciertas obligaciones. ¿Por qué ella se convirtió en socia política? Nos dirigimos a todos, pero solo Timoshenko respondió. O tal vez Poroshenko responda, ven, nos dirigimos a todos con una carta abierta. Pensé que tal vez Poroshenko recapacitaría, tal vez, como dicen, se redimiría, bueno, tal vez su conciencia despertaría en algún momento, pero nada, solo Timoshenko respondió. Pensé que quizás Aluzny, pese a mis críticas, quiera defender Europa con mujeres. Tal vez venga un mensaje de Budanov o alguna nueva fuerza. No respaldo a los militares, pero sí necesitamos apoyo. Porque incluso si sacas a la gente sin una fuerza política, digamos, sin apoyo legal, sin difusión, sin acceso al micrófono, eso es peligroso. Nadie respondió, cero, pero Timoshenko respondió y nos aferramos a ese resultado. Firmamos un memorándum. El memorándum está publicado detalladamente por nosotros. Ya lo registramos para que no pase como con Zelensky, con una frase general de personas físicas emprendedoras no las tocamos. Ya especificamos lo que hacer y cómo con el impuesto al valor agregado. Todo está claro y buscamos colaborar con ella. Acordamos no unirnos al partido. Contamos con nuestro grupo empresarial y objetivos claros. Proteger derechos y libertades, especialmente el derecho a emprender de forma sencilla y libre. Pero si ella cumple con las disposiciones que asumió en el memorándum, la vamos a apoyar y vamos a decir, bueno, ¿y quién más? Ahora hay una discusión acalorada en el movimiento. Me acusan, Dorotich, te vendiste. Yo respondo, ¿y quién? Dígame con quién, dígame con quién. Y todos dicen, pues mejor con nadie. Estamos esperando a que nos maten. Después de la guerra será tarde. No habrá empresarias, economía ni economía planificada, solo dictadura. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para evitar que introduzcan el IVA al 20% si lo logran, ¿y luego qué pasa? Ah, no, después tenemos muchas más cosas. El impuesto al valor agregado es solo ahora como un marcador que nos unió. El siguiente paso es, de hecho, la implementación. Nuestro memorando copia el sistema fiscal estadounidense con algunas excepciones. El impuesto a la propiedad en Ucrania es restrictivo y no es necesario implementarlo. Pero la eliminación del impuesto al valor agregado en general para todos los negocios, no solo para los empresarios individuales, yo creo que el negocio debe tener una opción. Dios nos dio la mano derecha y la izquierda. Debe haber un sistema general con impuesto al valor agregado y debe haber uno simple con un impuesto fijo. El negocio elige o uno simple con impuesto fijo o el general con optimización, contabilidad y así sucesivamente. Luego, desregulación. ¿Cuál es el modelo británico de uno entra, dos salen? Al aprobar un documento regulatorio y tener el programa listo, deben cancelarse dos documentos. Hay muchos. La cancelación de la tarifa por el transporte de gas la hemos establecido. La formación transparente de tarifas para los servicios eléctricos y comunales. Transparente para que entendamos, también lo aprobamos. Todo esto es trabajo de las instituciones públicas y así sucesivamente. Y además, abrimos la posibilidad de agregar y expandir aún más. ¿Hasta qué punto será esto? Bueno, yo sé con quién me siento a la mesa de negociaciones. Conozco la política. Es dura, pero es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y yo me aferro a esa oportunidad, mis colegas también se aferran a ella, porque entendemos que solos no podemos cambiar nada. Hacer una revolución es peligroso. Yo mismo soy apasionado, igual que ustedes. Pero hay que entender que Ucrania ya ha derramado mucha sangre. Bueno, basándome en lo que escuché, todo lo que Sergei contó me lo imaginé. Supongamos que eso se vuelve realidad poco a poco. Y no creo que Timoshenko vaya a eliminar el impuesto al valor agregado del cual todos ellos se han beneficiado durante 30 años. Simplemente no me lo puedo imaginar en mi cabeza. Eso es una medida a medias. Usted dice que es un plan, pero en la Rada Suprema alguien debe presentar y votar un proyecto de ley. Usted mismo dijo que no entra al partido, a Batkivshchina. Ella ya presentó el proyecto de ley. El primer paso es imponer una moratoria al aumento de impuestos, lo cual es una acción real. Mientras otros hablan, ella actúa. Lo resolveremos. Usted modeló bien la situación. Es posible ese engaño. En algún momento dirán, aquí paramos, entonces responderemos, bueno, buscaremos a quien sí continúen, ¿entiende? ¿Y otra vez habrá un periodo de transición o no? Ese será el periodo de transición, donde esto se implementará poco a poco. No estamos atados, ni tenemos disciplina partidista. Si Timoshenko no cumple los compromisos, podemos colaborar con otro servicio político, incluso uno nuevo que surja en ese periodo. Porque ya no surgirá una nueva fuerza cuando alguien silbe. Ahí podemos amar o no amar. Valery Tokar, él
Tiene una visión específica. Apenas apareció. ¿Dónde está ahora? Cualquiera que ahora aparezca en el horizonte político simplemente lo van a cortar. De eso se trata. Y para dar la oportunidad a otros de crecer, sí, con riesgo. Por eso elegimos este camino, evolutivo, no revolucionario. Y todo lo demás puede ser, ese es el riesgo. ¿Quién montará, blandirá el sable y asumirá responsabilidad cuando los desalmados, como los rusificadores cazadores de personas, disparen a mujeres y niños sin importarles? Ya están matando y torturando gente, eso es un hecho. ¿Entiendes que no les importa en absoluto? Regresemos a esta transición al desarrollo económico y de empresarios individuales. Después retomaremos la rusificación y el nuevo proyecto de ley. Entonces, Denise, si ocurre lo que dice Sergey y hay transición, se requiere alguien para firmar contratos y apoyar a empresarios. Si el periodo de transición y el mandato presidencial duran 5 o 10 años, vemos que eso puede suceder. Y si es el antiguo poder político, las fuerzas políticas de antes, ¿qué hará Putin de nuevo en 3 años y cuándo llegará un nuevo líder? ¿Y entonces habrá que tener de nuevo periodos de transición o no será necesario? ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, aquí en realidad hay que aclarar muchas cosas. El periodo de transición puede ser entendido de manera diferente por cada quien. Según la información que yo tengo, el periodo de transición en realidad en Ucrania ya ha comenzado. Este es un periodo de transición y cuando usted dice 5 o 10 años, para algunos eso ya no es un periodo de transición, eso ya es una especie de usurpación del poder. No importa quién sea, independientemente del apellido. Si usted lo llama inmediatamente el periodo de posguerra, es decir, para mí hay un momento ideológico fundamental ante todo. Si Sergey dice que escribió a todos y que colaborarían con quien respondiera para ese objetivo. Resolver solo una tarea, como SafeFop, hace que todos sus miembros queden satisfechos si se logra, siempre respetando a la organización. Luego, otra organización civil puede pedir algo, se lo dan y quedan satisfechos. Yo no apoyo esto. Cambiar todo el sistema puede considerarse revolucionario, pero no llamo ni llamaré a nadie a manifestarse. Lo revolucionario y lo evolutivo no se excluyen. Un método radical no siempre es revolucionario. Así lo veo yo. Anunciaron las elecciones. No quiero ser idealista, pero en un mundo ideal habría que reescribir la ley electoral, porque 5 en un país oligárquico solo beneficia a partidos oligárquicos. Además, hay muchos matices con estos candidatos. Está redactado para que no se entienda quién puede pasar o no. Gracias por ver. Gracias. 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 Al Parlamento deben ingresar nuevos partidos y fuerzas. Y ahí ya decidirán qué va a pasar. Unos proponen una cosa, otros otra. Pero disculpen, si yo me la paso sentado pensando que Timoshenko va a eliminar el impuesto al valor agregado... Por cierto, yo estoy a favor del impuesto sobre las ganancias o el impuesto a las transacciones. Tengo calculado ambos. Entonces, eso sería ser una persona ingenua. Si Timoshenko realmente quisiera eliminar el impuesto al valor agregado, ¿ella lo habría eliminado en 30 años? O al menos habría intentado hacerlo, pero nadie lo intentó. Todos, ¿entienden? Yo en general estoy en contra de la política. Aquí está SaveFop, una organización grande. La apoyo para conseguirme un par de %. Bueno, digamos, ganar puntos para mí, como un bono para hacerme notar. Si los campesinos o médicos quieren algo, los apoyo solo para obtener su voto. Eso causó la situación actual. En una democracia real hay varios partidos y todos tienen oportunidad. Ahora todo se puede hacer por internet sin depender de la televisión. Sobre el financiamiento. Algunos apoyarán a los partidos en el nuevo sistema como en Estados Unidos, ya sea por ideología o necesidad. Está bien. No. La gente debe aportar sola. Pero aquí, si anuncias una colecta, enseguida dirán que buscas ganar dinero o engañar a otros. Al mismo tiempo, está bien. ¿Qué proponen ustedes? Si la gente no viene, todo lo financia un oligarca. El oligarca, en el 99.9% de los casos, no querrá cambiar nada. Eso es todo. ¿A qué voy con esto? No quiero hablar mucho, pero eso es a lo que me refiero. Sergey tiene un enfoque de medias tintas, de compromiso. Yo soy completamente intransigente. No, no se trata de mí. Yo veo cómo se desarrolla la situación. Ucrania cumple 35 años este año. ¿Hasta cuándo seguiremos cambiando de apellido y haciendo compromisos?
Ya hemos sufrido mucho por eso. Estoy de acuerdo sobre los militares en el poder, sé cómo acaba eso. Hoy vi el video Sombra, creo, y pensé en ISIS. La bandera se parece, negra con blanco. Veo que son chicos jóvenes, una super edición, o sea, una superproducción, un video de alta calidad, un montón de jóvenes, todos con banderas, todos con antorchas, mucho de eso, la ambientación. O sea, alguien está pagando por esto, alguien lo está financiando, díganme de dónde sale el dinero, yo sé cómo funciona esto. Y así están preparando a Ucrania. O sea, un montón de niños desfavorecidos de familias problemáticas caen bajo la influencia de estas organizaciones, los reclutan desde los 13 o 14 años. Él se sintió importante al recibir un arma y se volvió agresivo con todos. No le agradan Dorotich, Elisevich, Poroshenko ni Trump. Solo piensa, con el arma soy fuerte y todos me deben algo. Eso es todo. Y créeme, por alguna razón recordé un caso. Estos compromisos llevan a eso, porque los que hacen compromisos financian a estos chicos con banderas negras. Denis, aprovecho para preguntarte por qué dijiste que primero hay que reescribir la ley de Ucrania y luego hacer elecciones. ¿Estas personas que están ahora en la Rada Suprema son capaces de hacerlo o no? Hoy aprobaron una ley que refuerza la responsabilidad penal por incitar a la violencia. O critican a políticos y líderes sociales, pero aprobaron ese proyecto de ley. ¿Tú crees que ellos aprobarán una ley que fomente elecciones democráticas en Ucrania? Preguntaste quién es la Verkhovna Rada. Hace poco hicimos un programa y mencioné que hay muchos diputados, cada uno con sus temas. Luego arrestaron a Timoshenko. La Verkhovna Rada es un grupo de corruptos, igual que la anterior. Estos son más cínicos. Hay guerra y desorden. No pueden aprobar nada. Ni sabía que aprobaron en primera lectura. ¿Este Tishchenko Yatsenko? Así es. ¿Quién es Anton Yatsenko? Siempre estuvo en licitaciones. Desde los 18 años, cientos de millones de dólares pasaron por ahí. En un país normal estaría en la cárcel, pero ahora está en la Rada Suprema redactando leyes. Luego alguien me dice que tú eres alguien, que te haré esto, 10 años, siéntate. Entonces, hagamos todo como en Irán, pongamos guardianes. La revolución islámica, aquí guardianes del pueblo, fuerzas de seguridad, vistamos a estos chicos con uniforme y presionemos a todos. Yo ni siquiera quiero tomar en serio a esa Rada hablar de ellos. ¿Y quién va a aprobar la ley? Aquí está, señor Denis. Usted lo dice bien. ¿Quién va a aprobar la ley? ¿Quién? Si no la aprueba la Verkhovna Rada, eso es un vacío de poder donde entra Putin con su ejército. ¿Quién? Usted lo dijo, entonces hay que cancelar. ¿Quién? Si no hay un periodo de transición, si no hay un político, el menor de todos los males, con quien se pueda negociar. Y si usted piensa que estamos pidiendo solo una cosa, no es así. Tenemos un movimiento por los derechos y libertades, con énfasis en la clase media, en el emprendimiento. Pero ahí está el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, que no se puede violar, el derecho a elegir, que no se puede violar, el respeto a la Constitución y a la ley. El memorándum establece un impresionante frente de demandas. Si Yulia lo logra, aseguraré el futuro de mi familia en Ucrania. Y eso es muy importante para mí. Tienes razón. ¿Quién va a cambiar lo que hay ahora? ¿Quién de los que están ahora en la Rada Suprema? Porque nadie más desde afuera lo va a cambiar. Y si el camino revolucionario en el que ellos confían, entonces esos jóvenes llegarán al poder. Ellos ya tienen armas y ametralladoras, nosotros no. Ellos tomarán el poder por la fuerza, impondrán una dictadura y formarán a otros como ellos. Si ese vacío persiste, lo aprovechará Putin o grupos radicales, ya que usan métodos extremos. Si me dicen quién y qué pasó, soy práctico, he escrito muchas leyes, he luchado y tengo experiencia, entiendo este sistema. O destruimos y, como dicen, sobre las ruinas del despotismo escribiremos nuestros nombres. Bueno, eso siempre es así, ¿saben? O la usamos, sí, de verdad la pulimos bajo control y con mínimas bajas. ¿Quién va a cambiar la ley electoral? ¿Quién cambiará la ley electoral? Creo que solo debe haber un sistema mayoritario como en las tradiciones ucranianas. En el Maidán ocurre una revolución colosal. Pero lo que se ha hecho ahora es un modelo puramente oligárquico. ¿Pero quién lo va a reescribir? Les voy a decir, nadie les va a decir el apellido de quién lo va a reescribir. Si hablamos de la legislación actual, solo puedo tener esperanzas en el próximo parlamento, en el próximo presidente. ¿Y luego qué pasa? La sociedad debe exigir sin importar quién llegue.
Si 100.000 personas rodean la Rada Suprema y exigen cambios desde el primer día, sin violencia, piden que se aprueben las cosas de otra forma. No digo eso, hablo de un proceso democrático normal. Quien esté ahí debe hacerlo. Y ya. Si la gente piensa, entraron unos idiotas, no haremos nada. Eso no tiene que ver con la práctica, porque si no apoyas el mal menor, será el mayor. La persona de Zaluzny ocupará este puesto y cancelará la ley marcial y seguirá en ese estado. ¿Ustedes irán al Maidán? Esos jóvenes les dispararán y dirán que son agentes del Kremlin. Dije que el próximo parlamento no puede formarse durante la guerra. ¿Por qué el parlamento actual no puede? Igual lo suspenderán, inventarán elecciones electrónicas y dejarán al mismo. Un mal mayor. O nos enfocamos, nos concentramos en nuestro mal menor y lo eliminamos. El enemigo de mi enemigo hoy es mi aliado. Si pelean, apoyo al más débil para vencer al fuerte, ya que solo no puedo. Son procesos naturales. Además, Zelensky no cambió las reglas. A él le convienen. Bien, ¿y si le hubiera respondido el Partido de los Verdes, siervo del pueblo, también habría colaborado con ellos? Dije que es un mal mayor, con ellos es imposible, ya destruyeron todo. ¿Entonces les habría rechazado? Claro, yo me habría negado. Admito que aún podríamos haber colaborado con Poroshenko si él lo hubiera entendido, porque todo empezó a complicarse con él. Todos los impuestos al valor agregado, los consejos de supervisión, las tarifas por el transporte de gas y muchas otras cosas. Él creó esos consejos de supervisión, lo que ahora nos dejó sin luz, energía ni calefacción. Totalmente cierto, son una estructura totalmente parasitaria. Si lo vuelven a poner como presidente, entonces ya de plano estaremos perdidos. No lo hacen presidente por eso, sino si él dice que todo lo hice mal. Incluso Dios le da a la gente la oportunidad de arrepentirse y corregirse, y corregirse. Hay que dar esa oportunidad. Como decimos, solo los santos en el cielo hacen las cosas perfectas. Lo repito, ¿quién de estos ahora? Les expliqué claramente qué hacer. Nos unimos alrededor de, no solo nos juntamos, nos unimos a él para que el menor asuma menos responsabilidades. Así el menor debilita al mayor y surge una oportunidad. Si hay 100.000 personas en la calle, se puede presionar al menor, que aún no es fuerte. Zelensky ya se fortaleció y creció con esos jóvenes y hará cosas terribles. Así cambiando siempre al mayor. Llegar a eso, a cambiar la legislación, que permitirá a nuevas fuerzas políticas. Está bien, usted se llama a sí mismo un practicante. Entonces, si usted es un practicante, yo resulto ser un teórico. Entonces dígame, ¿por qué todavía no lo ha logrado? Que Timoshenko elimine el impuesto al valor agregado. Eso también es su teoría. Primero, ¿por qué falló? Sí funcionó y en la segunda vuelta, la mayoría de Ucrania fue justamente contra el mayor mal, contra Poroshenko. Eso es historia. De la misma manera, la gente se levantó contra Yanukovych. ¿Por qué? Él representaba el mayor mal y había presiones en los negocios. Además, nadie imaginaba que serían usados. Debemos aprender que al vencer un mal mayor no hay que crear otro. Al matar al dragón, no te conviertas en uno. Así apareció Poroshenko. Lo advertí en 2014, lo grité y supliqué, pero nadie me escuchó cuando llegó con el chaleco antibalas. Porque yo recuerdo que él echó por el caño lo de la naranja. Eso no fue una revolución, sino una protesta naranja, pero la llaman la revolución naranja. ¿Quién la arruinó? Tretyakov y Poroshenko, ellos manejaban el dinero de Yushchenko. Lo sé por experiencia, veo todo. Cuando apareció supe que todo saldría mal. Timoshenko llevaba dólares en cajas de impresoras durante la revolución. Eso también ocurrió. ¿Saben quién no llevaba dólares en política? ¿Cómo votan los ucranianos? Con trigo sarraceno, una televisión costosa y un cartel publicitario. Participé en las elecciones y por ingenuo entré a la mayoría uninominal y comprendí que lo que gana es el dinero. Y todos me decían, Sergio, eres un buen tipo, pero ya ves, él nos puso bancas, plantó arbustos y reparó la entrada del edificio. Les decía que no tengo esos recursos, por eso votamos por él. Es solo una inversión de capital. Metió 1 millón y luego sacó 10. Así funciona toda nuestra política. Perdón, pero llegamos a la guerra por culpa de estas personas. ¿Y por qué llegamos a la guerra? No fue por estas personas. Llegamos a la guerra porque Zelensky mentía y solo buscaba excusas. Si hubiera cumplido lo que prometió y por lo que votamos,
¿En contra de qué? Pero todas estas acciones comenzaron con el primer presidente y nadie las detuvo, y así el país se debilitó, se volvió una víctima y el enemigo lo atacó. Tatiana, Zelensky es resultado de esas decisiones. Apoyamos la opción menos mala. Aquí buscamos un compromiso. Esas son las realidades. Llegaremos a un acuerdo con ellas. Todo esto llevó a Zelensky y Putin a la guerra, lo que nos tiene discutiendo ahora que el Estado está al borde del colapso. Bueno, así no me dieron respuesta. Dígame, ¿quién va a cambiar la legislación? ¿Lo están diciendo correctamente? No lo sé, Sergei, hay que hacerlo bien. Y si no lo sabe de qué estamos hablando, entonces usted debe entender el algoritmo. Le estoy diciendo el algoritmo. Usted dice que hay que llegar a un acuerdo con los actuales. Podemos poner requisitos políticos en el memorándum para lograr una legislación electoral variable y comenzar esa discusión. Doy mi algoritmo. Los que apoyan mi opinión, creo, yo no soy político. Otro lo llevará a la política. Va por el sistema actual al Parlamento, digamos, al Parlamento, o se postula para presidente. No sé si obtiene el 5% o no obtiene el 5%. Si no obtuvo el 5%, al menos hizo todo correctamente y todo lo que dependía de él. La gente no lo apoyó. Entonces, que se vaya al diablo, que arda en llamas azules, significa que este país no merece vivir bien. Yo la amo, pero no puedo llamarla de otra manera. Pues así es, pues así es. Es decir, entonces perdemos la condición de Estado, la tachamos. Esa también es una de las opciones. Si no gana el Partido Libertario, Ucrania caerá, entonces seguirán Timoshenko y Poroshenko. No va a ganar, el Partido Libertario nunca va a ganar. No ganará porque nadie cambió la legislación. Si no se cambia, nadie más llegará y no será el mal menor, sino que habrá. Ellos lo hicieron en Argentina. No sé cómo, pero sé que Javier Milei fue futbolista, estudió economía y jugaba como portero. Entonces fue reconocido por el pueblo y realizó esas reformas. ¿Cómo ocurrió? No lo sé, no he estado en Argentina, pero sé que ahí hay 200% de inflación, eso sí lo sé oficialmente. Antes era 30.000 con el presidente anterior. 200% de inflación. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya es 31%. Vi por año para 2025, ya sabe, todo está bien donde no estamos. No lo sé, no tengo una fuente directa de allá, no puedo consultarla. Puedo hablar sobre esos modelos que estudié, hablé con surcoreanos, vi en Estados Unidos, vi cómo es en Europa, en Rumania, en España. Por eso no lo hablamos, sin ver el algoritmo. ¿De qué hablamos? Todo está mal, estoy de acuerdo. Ojalá tuviéramos una varita mágica para borrar todo y empezar de nuevo. Sí, pero existe el riesgo de que la espuma, ahora en la cresta de la ola, sean esos barbudos rusificadores con el cerebro lavado, la juventud, junto con los radicales pagados por quién sabe quién, llegarán al poder o este régimen criminal se quedará y será aún peor. Estados Unidos no permitirá que esto suceda. Si Estados Unidos no estuviera vigilando esto, ya habría quitado a Zelensky hace mucho tiempo. Es precisamente ahora que Trump no lo está quitando de manera rápida y drástica. Existe el riesgo que mencionó. Controlar a todas las personas armadas es imposible y complica la situación. Por eso Zelensky sigue en el poder. Le quitan el poder poco a poco. El algoritmo es claro. Se crea un nuevo partido con esas ideas y participa en elecciones dentro del sistema actual. Y pierde. Ella pierde porque las elecciones están diseñadas en su contra. El sistema electoral está hecho en su contra. Y pierde, no tiene acceso. Mira, aquí nadie va a cancelar la movilización. Nadie va a cancelar el control de los medios. Nadie va a cancelar la oligarquía. Y todos ellos no van a permitir que un nuevo jugador llegue al poder. El umbral de paso es 5%. Si el 5% de las personas, no estoy listo para dar cifras absolutas ni decir cuántos miles son, marcan su casilla, el partido gana. Si no la marcan, no ganan. Si en el país no hay 5% de votantes que quieran esos cambios, ¿de qué estamos hablando? El 5% en la Rada Suprema no decide nada, solo cobran su salario. El 5% es una fracción de 30 personas, no influyen en nada, absolutamente. Ustedes siguen sentados como antes, aquí hay 30 personas, pero afuera 100.000 los apoyan. Y ellos no se van a quedar sentados, porque la mayoría aprobará una ley para fusilar, como se aprobó el código. No, bueno, eso es lo que ustedes piensan allá. Eso ya es práctica ucraniana. Tomaron esa decisión. Berkut salía y disparaba, matando a cientos. Los radicales también disparaban. Esa ya es otra historia. Por eso podemos decir, Timoshenko, en principio tú puedes. No, no Timoshenko. Cualquiera, el mal menor debe ayudarnos. Y debemos aprovechar esa oportunidad. Creíamos que Zelensky era el mal menor frente a Poroshenko. Apoyo tu opinión sobre Poroshenko.
Pasó lo que pasó. Timoshenko promete una economía libertaria como en Argentina, pero seguirá colaborando con los oligarcas. Usted me dice que está bien o mal, Tatiana, que la gente escriba sus comentarios. Correcto, que escriban, todo está mal. ¿Por qué Zelensky se descontroló? En el año 19, cuando cambió de rumbo, la gente, esos 100,000, no salieron para influir. Si hubieran salido, no habrían permitido que los vividores de subvenciones cambiaran todo su programa. De repente, ejército, idioma, fe. Cambió de opinión y decía que no había problema con el idioma, pero ahora sobre el ruso está totalmente de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución. Ya eres casi una persona de segunda o incluso de tercera categoría. Y él ya decía otra cosa. Decía que no molestaran a los FOB, pero cambió de opinión y entonces la gente no lo apoyó. Salimos nosotros, los empresarios individuales, en el mes de septiembre. ¿Y saben que nos decían? Que los revendedores salieron a defender lo suyo. Si 100,000 hubieran salido entonces, Zelensky no habría podido hacerlo. ¿Saben por qué no salieron? Porque el 95% de los medios estaban bajo Soros. La televisión era clave, pero eso ya cambió. Y ahora sigue bajo Soros. Fiala controla el 95% de los medios junto con Pinchuk. No hay acceso. Fiala controla la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Fiala controla la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Fiala incluso ya controla el Servicio de Seguridad de Ucrania, porque todos se han ablandado. Están completamente influenciados por Soros. Incluso Manjuk se metió en la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania es Soros. Es el Fondo Renacimiento que compró a todos. No es tan simple. Ahí hay una cooperación total con la Oficina Federal de Investigaciones. Los crearon los seguidores de Soros. Llegó el presidente Trump en septiembre y ahora hay un nuevo supervisor de la Oficina Federal de Investigaciones. Y no es tan simple como dices, ahí hay influencia, pero también hay otra influencia. Actualmente Soros y Fiala Pinchuk controlan toda la influencia. Quizá lo intentan, pero no lo logran. La situación es difícil. En Estados Unidos la situación es difícil. Trump está colgando de un hilo. Dios no lo quiera. Si pierde las elecciones en el Congreso, habrá otro impeachment y todos esos sorosistas volverán a aparecer. Por eso están sentados con un trasero en dos sillas. Ese es el problema. Aquí solo hay negociaciones. Están llegando a un acuerdo con Zelensky, a quien Trump ya presiona y Zelensky ya cede. Para evitar que ceda, ahora lo presionan los sorosianos, Manjuk, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania. Hablemos claro, ¿por qué atacaron a Timoshenko? No la defiendo. Manjuk estuvo involucrado. Tengo información totalmente confiable. Bueno, así pasó, que la seguridad del Estado de Ucrania estaba a cargo, siempre andaban con nosotros y todavía hay personas decentes ahí, algo así como moderados, como decimos nosotros. Se quedó en la oficina repartiendo pistolitas a los diputados, creyendo tener control por un trato con los de Soros. Y si Yulia no hubiera dado 11 votos, no lo habrían destituido. Pero Yulia los dio, echó leña al fuego, es verdad. Sin esos 11 votos no habría pasado nada. Dijeron, párense, arrancamos. Fiala, Soros y Pinchuk negocian con Zelensky y no lo dejan irse con Trump. Incluso ya estaban listos para eso. Esa también es información que tengo de fuentes verificadas, de los servicios de seguridad. Estaban listos para acusar a Zelensky por la fuerza después, diciendo que estaba entregando Ucrania. Esas fuerzas radicales, junto con las de seguridad, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania, lo habrían seguido, destituido y seguirían luchando hasta el último ucraniano. Porque eso es un hecho, así como es. Y ella, Zelensky, ella, Timoshenko, ella no está absolutamente a favor de Zelensky, pero entiende que hay que mantener este poder. La mayoría de la gente está por dinero. Lo más interesante es que la mayoría de la gente está por dinero. Y en el poder la mayoría son codiciosos y están por dinero. Hay pocos idealistas que estén dispuestos a sacrificarse. Trump actúa por dinero, intereses y también nobleza, todo junto. Denis, ¿cree que él está en riesgo, como decía Sergei? Él no está en peligro. El año 26 traerá acontecimientos importantes. Sergei lo dice correctamente. Si él pierde los republicanos en las elecciones intermedias, ellos incluso podrían anunciar un juicio político contra Trump. Eso está claro. Pero las elecciones intermedias son el 3 de noviembre. Tatiana, debemos retroceder para que se entienda. No mencioné a los sorosianos y al 95% de los medios sin razón. Sergei, en parte estoy de acuerdo, ideológicamente no, pero conceptualmente sí, así sería en la vieja Ucrania. Ahora la situación es distinta. Que Sergei diga cuántos millones o cientos de miles de vistas tiene en su canal de YouTube al mes, ¿entiendes? Y luego que lo compare con las cifras, por ejemplo, de ese mismo Fiala, y verá que tiene un porcentaje decente de las vistas de Fiala en YouTube. Tengo entre 2 y 3 millones y medio de vistas al mes, publicando algo cada 3 o 4 días. Eso es a lo que me refiero.
Zelensky está matando la televisión, en realidad nos ayudó. La gente se cambió a YouTube, la gente se cambió a YouTube. Ahora consultan fuentes de información distintas. Si todavía existieran los canales oligárquicos, claro que sería más democrático, estoy de acuerdo con eso, pero ahí solo estarían promoviendo otro tipo de porquería. ¿Y por qué? Sergei, no digo que estés equivocado, pero la gente debe entender esto. Hoy la información es distinta. Incluso con el sistema antiguo se puede reunir el 5%. Si hay resistencia es comprensible y pasará. Pero si el 5% de los votantes no quiere cambios, ¿de qué podemos hablar? Pensar que alguien de ahí o Timoshenko lo hará es absurdo. Insisto en que el país está en una situación donde la gente debe entender que todo va mal. Y ni siquiera hablo de reformas. El país no es reformable, no hay nada que reformar. Hay que empezar desde cero. O así o nada. Pensar cuando devuelvan Donbass y Crimea viviré bien no sirve. Ahora podría faltar luz, gas y todo con o sin Donbass y Crimea. ¿Las personas deben pensar en Donbass y Crimea o en que no tienen luz ni calefacción? Probablemente en sí mismos. Así debería pensar Ucrania. Existen territorios que debemos hacer exitosos. Si ahora dicen no se puede privatizar porque vendrán oligarcas y lo arruinarán, ay, esto no se puede porque ya todo está perdido. Como digo, haré todo lo posible. Si pierdo, no sé cómo será mediáticamente, pero ya está. Gente, pero eso depende de ustedes. Pero depende muchísimo. No de nosotros, sino de la gente y de nosotros que decimos las cosas correctamente. De nuevo, para quienes entienden, tomamos la pluma y escribimos. Para modificar una ley se requieren 226 votos, cualquier cosa. 226 votos. Dije que no cambiaras, Sergei. Ustedes dicen que nadie irá a las elecciones. Serán nuevas y con formato distinto. 226. Incluso si ustedes, con el sistema actual, obtienen 5%, 5% son máximo 30 votos en la Rada Suprema. Incluso si son 10, ¿qué pueden hacer? Nada, nada. Si aparecen simplemente 30 o 50, nada, o incluso 100, que gastarán 400,000 grivnas cada mes cada uno. O sea, absolutamente se necesita que venga la mayoría. Por eso los libertarios, como dices, verán YouTube, quizá voten o den algo, pero eso no cambiará nada. Solo cambiará quien crezca a costa de ellos. Llegar a un acuerdo con él y exigir es una opción, ya que lo demás es un método radical que genera más víctimas, guerra civil y permite que Putin logre sus objetivos. Leamos la historia. Todo se repite en espiral. Leamos la historia. Nunca tendrán 226 votos para cambios positivos. Imagina que 30 libertarios presentan buenos proyectos de ley apoyados por 100,000 personas afuera. No habrá, los van a fusilar porque la mayoría tomará una decisión como lo hizo en 2014 y Berkut, esos de los que hablaban los jóvenes de blanco y negro, empezarán a disparar. ¿Entienden dónde está el peligro? Mire, Sergei, usted intenta llevar el método del que hablo o el camino del que hablo directamente a consecuencias fatales. ¿Y de qué manera? ¿No ve que ahora es así? ¿O eres jefe o estás perdido? Todo está tan radicalizado que parece cuestión de vida o muerte. Ni siquiera mencionaremos la situación actual. Pues sí, por eso enseguida eres agente del Kremlin. Usted es agente del Kremlin, yo soy agente del Kremlin. A mí me llegan amenazas regularmente, no sé a usted. Yo pienso igual, yo lo sé perfectamente. Usted es agente del Kremlin, yo soy agente del Kremlin. Si los radicales nos alcanzan, lo mejor sería que nos disparen en la cabeza, si no nos torturarán. Pues eso es un hecho. Y usted habla de los libertarios. A ellos los van a fusilar apenas se acerquen, así nada más, mire. ¿A Timoshenko lo encarcelarán? ¿De qué habla? Es más difícil encarcelarla porque ya está comprobada. Ella tiene su propio sistema, su estructura, y tiene dinero. Absolutamente cierto lo que dices. Ella también tiene dinero. Amigos, ella tiene. Si entra el Partido Libertario, lo llamo así porque apoyo esa ideología. Si entra un partido con esa ideología, reúne, digamos, cierta cantidad de personas y hace todo correctamente, pero no lo apoyan, entonces en las siguientes elecciones ya puede entrar el doble de personas. Perdón, me sacó una llamada, disculpa, te escucho. Si quieres entrar, dime. Sí, 30 miembros del partido, llamémoslos así, 30 miembros de la facción entran al Parlamento de los que estoy hablando y no logran nada. Entonces, en las próximas elecciones pueden entrar 150 personas o puede haber elecciones anticipadas. La gente verá que estos 30 están haciendo todo bien, entonces en las anticipadas vamos a meter ahí a 150.
¿Entiendes? No es el camino revolucionario que decías, pero es el correcto. Dices que hay que negociar con el diablo, el que ha traicionado a Ucrania por 35 años. Se puede ver así. Yo seré el pesimista y tú el optimista. ¿Cuántos de esos 30 se corromperán? ¿Has tratado con ucranianos? Ahora todos cambiaron de opinión fácilmente, pero tú no cambias de postura, por eso te respeto. Y mira cuántos de habla rusa solo para llegar al poder renunciaron a su mamá y a su papá, a su canción de cuna, y de repente cambiaron al ucraniano. ¿Cree que al llegar al poder no cambiarán de postura si ya traicionaron a su mamá y papá? Yo, soy realista, ¿por qué no sigues? Vamos a hablar de esas personas que también buscan el poder y vendrán a mostrarles un fajo de billetes. ¿Cuánto es 20,000 al mes? Antes pagaban 10,000, ahora les darán más. De esos 30, quizás solo queden 10, y la gente se va a decepcionar al verlo. Recuerden, en el 2014 la gente llegó a los Parasiuk, a los Gavriliuk. ¿Por cuánto los compraron? Muy rápido. Los Gavriliuk, Sergei, no pueden estar en el Partido Libertario. Así haríamos cualquier cosa. Miren, yo veo quién está en el Partido Libertario, quién se cambió de bando. Antes un ruso hablante discutía conmigo defendiendo el ruso. Ahora soy yo quien lo defiende, pero lo hago por el artículo 10 de la Constitución, no por el idioma en sí. Y de repente abandonaron sus principios. Renunció a su papá y a su mamá. Para mí eso es un desgraciado. Él va a renunciar a todos. ¿De qué presumes? En nuestra Constitución está escrito el idioma ruso. Somos un Estado multinacional. Si eres judío, dilo. No te pongas la camisa bordada ni cambies de bando. Si eres ruso, naciste y vives aquí, eres ciudadano de Ucrania. Pero todos cambiaron de bando. Los apoyo y estoy de acuerdo, pero aclaro que no es idealismo. Solo creo que debemos hacer lo correcto y aceptar las consecuencias. ¿Usted propone pactar con el diablo? No quiero. Pase lo que pase, es la vida de alguien, incluso en una guerra civil. Soy centrista y valoro la vida humana. Temo que pase lo que pase, termine. Para mí también, escuchen, si es esa la cuestión, entonces que la persona recoja sus cosas, si es posible, y se vaya de Ucrania para salvar su vida. Por eso abogo por abrir las fronteras, pero no quieren. Han dicho que incluso si termina la guerra, no las abrirán por 2 o 3 años. ¿Y quién respalda esa doctrina? Estados Unidos, Alemania y Francia, porque nuestros inmigrantes ahora están en Estados Unidos. Yo hablo con ellos, menos mal que no me fui. Mis conocidos ahora se esconden y no salen de casa. Aunque tienen la contraseña, temen salir. Porque no les importa la contraseña. ¿Entiendes qué clase de dobles estándares son esos? Porque no necesitan a nuestros migrantes, los van a mandar de regreso a Ucrania y allá vamos a estar como en una prisión. Esa es la posición de Estados Unidos. Bueno, ahí te estás confundiendo un poco. Yo simplemente estoy al tanto de esas cosas y no todo es tan sencillo como parece. Siento empatía por la gente, no todo es tan sencillo como parece. Tatiana, nos quedamos atascados aquí. ¿Qué sigue? Quería preguntarte, Denis, ¿cómo cambiar el sistema para que no ocurra lo que dice Sergei? Sergei dice que los diputados llegarán al poder y por eso van a dar 20 o 30,000. Si hablamos con conciencia, con honor, con justicia, veremos a dónde llegaremos. ¿Cómo organizar el sistema para que este esquema de corrupción en el poder, en la Rada Suprema, en los consejos regionales, no exista? ¿Qué se debe hacer? No se puede. Los consejos regionales y la Rada Suprema con corrupción son temas distintos. Solo puedo continuar si preguntas sobre los diputados del pueblo. Como dijo Sergei, ya hablamos del Parlamento. Solo se necesita a las personas correctas. Solo las personas correctas pueden romper el sistema actual o volverse parte de él. Aquí puedo ser optimista o Sergei pesimista o viceversa. No quiero ofender a Sergei. Hice un programa con Lyubarsky y él intentaba, pero Putin no estará de acuerdo. Él dice que sí, yo digo que no. La gente solo debe tomar una decisión. Yo apoyo a esta persona o a esta otra. Por eso solo las personas correctas, las personas que votan, me refiero, solo deben usar la cabeza. Es algo obvio, pero así funciona. Cuando caen misiles y te quedas sin luz, una persona vino a mi transmisión pasada. Denise, ¿cree que deberíamos apoyar a la señora Timoshenko como el mejor compromiso? En resumen, como dijo Sergei. 2 días después, Timoshenko aparece con dólares ante las cámaras. Sé lo que haría. Tengo una receta escrita hace tiempo y cuando la digo a quienes llegan al poder, se asustan de mí.
La receta es simple. La publicidad es clave en política, sin importar el cargo. En el juramento de funcionario público firmas un punto así, que le das derecho a cualquiera, de cualquier manera, de investigar el estilo y los detalles de tu vida y de tu familia, de tus parientes más cercanos, esposa, padre y madre, y permites que se difunda de cualquier manera. Como funcionario público, si decido ir, me reservo el derecho de impugnar estas acciones en la corte. Ya están hablando de cómo eliminar la corrupción del sistema. Por cierto, ese método no va a funcionar y nosotros estamos hablando de otra cosa. Sí va a funcionar, solo le tienen miedo y ya. Todos sabemos. Ahora se pondrá la camisa bordada, les contarán un cuento y listo. La gente solo lee titulares, no investiga quién es su padre. La cámara no va a funcionar. ¿Qué hago con la información? Funciona, lo hemos hecho y funciona. Cuando detuvimos el contrabando. ¿Entienden? Nadie va a ir a trabajar. Correcto, porque ellos robarán. Pero también irán oficiales, tú y otros que solo buscan registrar su nombre. No entraré en un sistema corrupto hecho para ese trabajo. Entiéndanlo. Denis, ¿irías para que tu vida fuera totalmente ilustrada por ti mismo? Públicamente para que fuera público. Yo ya soy una persona pública. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿A dónde viajas? ¿A qué hora te levantas y qué haces? Tatiana, espera. Hablamos de algo específico. La corrupción en el Parlamento solo existe en la mente de cierto diputado. Sergei menciona la corrupción cuando un funcionario administra recursos. No, solo corrupción en general. Miren, ustedes dicen que hay que votar por una persona, pero ¿cómo nosotros? Eso que dicen que está en la cabeza. ¿Cómo sabemos qué tiene una persona en la cabeza? Si cambió de opinión, dejó a sus padres y el ruso por el ucraniano para encajar. ¿Quieren hurgar en su mente? No importa. Hay cámaras en todas partes en el lugar de trabajo y no es solo una cámara, no es solo una cámara. Eso significa que tengo derecho, pero ahora la ley prohíbe grabar en cualquier lugar con cámara oculta, por ejemplo, al diputado o sus conversaciones. Sergei va al baño, se sienta, toma el teléfono y escribe a quien deba. Poner una grabadora en el baño para grabar a un funcionario ya es delito, ¿entiendes? Pero apoyo que se pueda grabar y hacerlo público. La situación cambiará. Detuvimos el contrabando. Cuando el agente de aduanas tenía cámara, al menos trabajaba y no jugaba Tetris u otro juego. Los diputados también. Debemos saber todo para entender por qué el coche está a nombre de la suegra. ¿Por qué la tía Stefanchuk rentaban un departamento y se puede ir ahí? Esta herramienta no la querían ni quienes van al poder. ¿Estás listo? No, ¿cómo crees? Y si lo descubren todo, van a saber si eres ucraniano o no, si hablas ruso o no, porque nos engañan. Zelensky nos engañó. Él simplemente se disfrazó. Y ahora se van a disfrazar. E incluso admite que ahora nos van a engañar. Pero luego veremos, alto. ¿Qué haremos con esto? Ya descubrimos mucho. Grabaciones de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, operaciones de Mindich, grabaciones de Timoshenko, sospechas y nada avanza. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo la descubrimos? No lo sabemos, no lo sabemos. Nadie nos dejó escuchar 1000 horas. Miren cómo nos engañaron como tontos. Nos hablaron de 1000 horas y solo nos mostraron 35 minutos. Bueno, así fue. Y es porque en esas miles de horas anunciaron que ahí debía estar el rey Midas, es decir, Zelensky. También Ali Baba y otros, pero no nos dejaron escucharlos. Cuando los oigamos podremos hacerlo. Esa pregunta es solo para la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Como ejemplo, Sergei Dorotich propone cámaras en la aduana para control total. Y ahora la propuesta de Elisevich. 10% de arancel para cualquier producto y propósito igual para todos. Solo revisar drogas, armas y lo prohibido. ¿Para qué poner cámaras? ¿Quién haría algo más barato si ya pagaste el 10% y eres honesto? Te cuento, el 10% es un gran valor aduanero. Muchos productos llegan a Ucrania con valor 0 y tú dices 10. Espera, excepto lo relacionado con cuotas europeas. El comercio con Europa bajo cuotas es diferente. Además, hay productos de importación crítica que entran con tasa aduanera 0, como portadores de energía, metales preciosos y productos no producidos en Ucrania. Para estos el arancel es 0. O sea, no se puede así. Una solución tan simple, ya tuvimos la oficina de soluciones simples. Tomaron tantas decisiones que ni tu mamá lo creería. Yo, por ejemplo, en general, señor Yelisevich, en general creo, mi posición es 0. Todo debería importarse a Ucrania con una tasa arancelaria 0. Creo que no debería haber.
y luego simplemente se cobra el impuesto sobre la venta. ¿Por qué alguien debería poner otra cosa? Estoy de acuerdo, es buena propuesta. Y entonces no necesitamos la aduana, tenemos un montón, como 75,000 agentes de aduana. En general, ¿para qué tantos? ¿Para qué necesitamos tantos? Les comento, ustedes dieron ejemplos, pero la mayoría de los productos tiene un IVA del 20%. Este catálogo de aranceles no cobra según factura, sino según lo que decide alguien sentado ahí. Mi sistema es cancelar eso. Luego propongan el 0%. Descartamos el impuesto al valor agregado de inmediato. Estoy en contra y prefiero el sistema estadounidense, salvo el impuesto a la propiedad. No lo consideramos, pero lo repito sobre el arancel. En realidad, la carga arancelaria promedio. Puedo estar equivocado, pero en ese entonces hicimos una investigación en 2009 y era menos del 10% en promedio, porque hay un papel. No se puede medir así. Muchos productos con la Unión Europea tienen arancel cero. Hay que simplificar y abaratar los impuestos sobre los que sí aplican. Cero es cero. Ahí hay con qué cubrir el presupuesto. Pero las cámaras no son la solución. Sí es una solución. ¿Y cómo planeas controlarlo solo? Es obvio, ya están colgadas. No, no están colgadas en la oficina de cada funcionario. ¿Cómo están colgadas? No, estoy hablando de los agentes de aduana. Nuestros gasificadores tienen una cámara instalada. Puede ver en línea, debe estar conectada con una IP abierta. Cualquier abuelita sin nada que hacer entra, mira y lo anota. Así debe funcionar, no que el jefe recoja los videos. Luego eliminan la inspección estatal de transporte, como hicieron hace 2 años. Las cámaras se bloquean en otro lugar y no sirven a menos que estén abiertas. Así la IP se guarda en la nube y todos pueden verlas. Entonces él estará trabajando en su trabajo y no rascándose la nariz. Entonces vamos a escribir y además quitar las restricciones sobre la grabación. Ahora, si hablan con un funcionario estatal y graban la conversación sin avisar, podrían infringir la ley, lo saben. No pueden grabar sin advertirlo. En Ucrania, grabar una llamada telefónica está prohibido. Según el Código Penal, no puedo grabar esas conversaciones. ¿Entienden? Quiero grabar esa conversación, pero aquí esa función está bloqueada en iPhone. Y cualquier smartphone, aunque en Tailandia, India y otros países, sí está disponible. Ahora no hay democracia ni libertad de expresión. Y nunca hemos tenido democracia. Es más, que hay muy poca democracia tanto en Europa como en América. En comparación con el actual ICE, respeto mucho a Trump porque se preocupa por América. Ahí sí hay democracia ahora. También hay un poco de desequilibrios ahí. No debemos confundir asuntos internos con los de no ciudadanos. ICE retiene a extranjeros y aunque haya desequilibrios, tampoco me agrada. Pero decir que no hay democracia por acciones de IC no es correcto. Ellos lidian con ciudadanos extranjeros. Es algo distinto. Estoy de acuerdo. Él protege los intereses de sus votantes. Trump hace lo mismo y si no tienes pasaporte no eres su votante. Pero esa es una posición dura, en mi opinión. Matar a una persona solo porque es ilegal y trabaja legalmente. Paga impuestos y no viola la ley. Estoy de acuerdo con usted en este tema. Una vez más, la situación es que la única transparencia, y creo que sí, es un método evolutivo. Así me parece. Si usted me dijera cómo hacer todo lo demás, tal vez estaría de acuerdo, pero por ahora no veo el algoritmo. Contar con que la gente se vuelva más transparente. Ay, Dios. Vamos a seguir adelante, vamos a confiar en la gente, vamos a confiar. ¿Qué opinan sobre nuestra charla y la elección de su líder, si es radical o moderado? Escriban, ¿qué esperan? Terminemos nuestra conversación con esta pregunta, porque para cada persona esto es muy importante. Y en cualquier transmisión en la que esté, siempre preguntan, ¿cuándo terminará la guerra? ¿Cuándo creen que Trump saldrá de las negociaciones en Ucrania? Les propongo algunas opciones de respuesta. Cuando Ucrania logre una paz total y un acuerdo de paz, cuando Trump ya no tenga intereses económicos relacionados con Ucrania, o cuando se decepcione tanto de Putin como de Zelensky, se canse de ellos y simplemente salga de este proceso de negociaciones. La primera opción. Solo cuando termine la guerra, porque ahora se están gastando muchos recursos, tanto económicos como no económicos. El equipo de Trump ha invertido mucho y no son personas que después de tanto esfuerzo simplemente se retiren de las negociaciones. Salirse de las negociaciones significa perder ante Putin. Putin ahora está siendo frenado por las acciones de Trump en Ucrania, Irán, Venezuela y otros lugares.
Esto seguirá en todo el mundo, por eso para Trump ya es tarde para irse. Pudo retirarse al inicio cuando las cosas salieron mal, a finales de primavera o principios de verano pasado, pero no se retiró y ahora ya no hay salida, solo entrada. Sergei, ¿estás de acuerdo con esto? No mencionaste otro punto. Trump, como hombre de negocios, cree que Estados Unidos invirtió dinero en Ucrania. ¿Es simplemente una buena inversión? Él saldrá de este proceso cuando venda esa inversión a mejor precio y obtenga ganancias negociando con China, Rusia y esos comerciantes. Él saldrá y creo que esa posición es correcta para Estados Unidos, pero muy dolorosa para Ucrania. Solo somos moneda de cambio. Esto es cuestión de negociaciones. Y no es todo. Tengo mala información, que la gran mayoría ahora del círculo republicano está lista para negociar con Ucrania y entregarnos a Rusia a cambio de ciertos otros acuerdos. ¿Qué implica entregarnos a Rusia? Aclare, por favor. Nos dieron dos opciones en las que sigo confiando. Personas muy respetables, el destino me hizo cruzarme con ellas. Dos opciones, o la fuerza, donde poco a poco nos aplastan y nos conquistan, o la expansión política a través de elecciones y la llegada de algunas fuerzas políticas que no son completamente prorrusas, pero al menos son amistosas con Rusia. Así, si es por la vía militar, se pierde soberanía y cada territorio ocupado será incorporado a Rusia según su constitución. Ellos no van a repetir el error del siglo XX al principio, para que exista una Ucrania que sea una espina para ellos. Este método de expansión política ayudará a preservar la soberanía, similar a lo que ocurre en Bielorrusia. ¿Solo esos métodos se consideran ahora? Hasta ahora no hay un acuerdo definitivo, especialmente con Rusia, para integrarla al mundo occidental. Rusia también está negociando y equilibrándose entre China y Estados Unidos de América. Intenta aprovechar la situación y cada día se vuelve políticamente más influyente, como una carta dorada. ¿Cree que ahora somos moneda de cambio? Como dice Sergei, en ese contexto no. Ucrania, hay una negociación, se puede llamar así, es una cuestión de separar a Rusia de China, es diferente a la diplomacia de lanzadera. Si pasa algo allá, ocurre otra cosa, formando una cadena de eventos. Así es que Rusia dará más por Ucrania y ya, adiós. El escenario de Sergei no aplica. Rusia es más rica y pudo ofrecer más a Estados Unidos que en Ucrania. Además, influye la geopolítica. Ucrania es el país más grande de Europa, vecino de Rusia, actualmente en caos y susceptible a la americanización. Así como Israel en Medio Oriente, Ucrania será en Europa del Este. Polonia prácticamente ya se está convirtiendo en eso. Es un juego a largo plazo. Estados Unidos trabaja con 20 o 30 años de anticipación. Nunca dije que solo debíamos vender una cosa. Vean de nuevo. Rusia debe estar separada de China. Esto es más geopolítico que económico. Bueno, ahora Trump tiene suficiente con Sudamérica y básicamente toda su base de recursos que necesita la cubre solo con Sudamérica. Ahí está toda la tabla periódica, solo el Amazonas cubre todo. Y no son los recursos lo que le interesa. El año 2035 está en la Estrategia Nacional de Seguridad de EU. La confrontación con China es por el arsenal nuclear. Año 2035. En cuanto a China, ellos siguen sus planes al pie de la letra, como lo hacen los chinos, están cumpliendo sus planes ahora. El arsenal nuclear de China debe igualar al de Estados Unidos. Esa es la gran ventaja para Rusia, donde estará su propio arsenal nuclear. Malo, defectuoso, torcido, la mitad tal vez no funcione, pero la otra sí. Ese será el que dicte las condiciones. Ese será, bueno, no el rey de la colina, pero al menos su palabra será decisiva. Y de eso se trata ahora. Y todo es en favor de eso. En ese momento hubo una discusión en los pasillos. ¿Van a entregar a Ucrania? Había polacos y preguntaron si también entregarían a Polonia. Lo pensaron y dijeron, también entregaremos a Polonia. Por eso los polacos están realmente alarmados. Denis, ¿tienes algo que agregar? No, estamos registrando todo esto y después la vida, el tiempo lo dirá. El tiempo dirá quién tiene razón, que la gente opine. Dios decide. ¿Tienen más preguntas entre ustedes? Yo no tengo. Bueno, solo tengo una pregunta. Creo que es muy importante que, bueno, primero, a pesar de que tuvimos algunas diferencias, aún así quiero rendir homenaje al señor Yelizevich por mantener la disciplina y eso es muy importante en la política actual. Los activistas sociales suelen estar de paso. La gente no permanece mucho, pero usted sigue en su puesto, lo cual es muy importante. Pero aún así, le pediría que
ya que usted tiene una voz muy poderosa, los canales locales lo escuchan, tiene una excelente manera de presentar la información, tiene una retórica convincente, pero es muy importante que también dé un algoritmo claro de acciones, porque hasta ahora nuestras evaluaciones coinciden completamente. Sin embargo, yo propongo un algoritmo claro como practicante de cómo lograrlo. Sé cómo reunir gente para actuar, organizar reuniones y al hablar del tema, siempre hago propuestas. Así me enseñaron. Si mencionas un tema, necesitas un algoritmo para resolverlo y mejor aún, 2 opciones. Y eso es muy importante yo los considero líderes de opinión pública. Es importante que los líderes de opinión pública den un algoritmo claro de acciones y acciones reales en la práctica. Esa es mi única petición. Nuestras evaluaciones coinciden totalmente. Gracias. Si no hay más preguntas ni deseos, les agradezco que se hayan unido a mí. Gracias por venir a Liberty UI y compartir sus ideas y pensamientos. La gente comenta mucho sobre usted. Siempre hay comentarios activos, tanto positivos como negativos, pero eso significa que está en boca de todos, a la vista de todos, y que su opinión le interesa a la gente. Gracias por sus palabras, comentarios y likes. Hasta la próxima. Gracias, que estén bien. Adiós.